Por favor, acompáñeme a Carta a los Colosenses. Seguimos con nuestra serie de los Colosenses. Y bueno, estamos avanzando de a poquito. Bueno, ya vamos prisa, ¿verdad? Bien. ¿Listos? ¿Listo? Bien. Bueno, en cierta ocasión el Señor Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? Y recuerdan, ¿no?, el pasaje. Ellos le respondieron, bueno, le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, ¿no? Otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres incluso Jeremías o alguno de los profetas. Después de escucharlos, Él les dijo: ¿y vosotros? Y eso tómelo para usted también. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y una pregunta que va a ser el centro del mensaje del día de hoy es: ¿quién es Jesús? ¿No? Y lo podemos tomar en el sentido de una información general, ¿no?, acerca de Él. Podemos buscar en Google quién es Jesús y vamos a tener bastante información acerca de Él. Pero yo creo que es distinto la perspectiva de un creyente de quién es Jesús a alguien que no es creyente, ¿verdad? Y tiene tiempo que yo vi un video que me pareció bastante curioso. Y bueno, lo vi, pero ahora que estaba haciendo la enseñanza, me acordé y lo busqué. Y es un presentador famoso, la verdad no sé quién es, no sé cómo se llama. Y bueno, eso no es importante, ¿no? Tal vez usted lo va a ubicar, pero él dijo lo siguiente acerca de Jesús. Dice: si yo tuviera el placer de presentar a Cristo, dice, así es como lo haría. Y empieza, no lo voy a hacer como él porque es profesional, ¿no? Pero él dice: damas y caballeros. Está ahí un piano de fondo así, tipo, ¿cómo se llaman esto que tocan los negritos? Gospel, así, ¿no? Un piano gospel atrás. Usted imagínese el piano gospel, ¿no? Dice: damas y caballeros, es mi honor presentar a un hombre que no necesita presentación. Sus logros son demasiados para enumerarlos. Ha hecho lo imposible. Una y otra vez haciendo lo imposible. Venerado en un pesebre y en Jerusalén de camino al cielo. ¿Recuerdan las palmas, no? Su padre es el autor de un libro que ha estado en la lista de los más vendidos desde el inicio de los tiempos. Alimentó a 5,000 almas con solo 2 peces y 5 piezas de pan. Y la gente está así, ¿no?, aplaudiendo, ¿no? Se empieza a sentir la euforia, casi como aquí. Y luego dice: Él puede caminar sobre el agua, convierte el agua en vino, sin efectos especiales ni trucos. Aclamado Rey de todos los reyes, gobernante del universo, Alfa y Omega, principio y fin, la estrella resplandeciente de la mañana. Algunos dicen que es la estrella de Sarón, la flor de Sarón, ¿verdad? La rosa de Sarón, perdón. La rosa de Sarón. Algunos dicen que es príncipe de paz. Damas y caballeros, pónganse de pie, ¿no? Y bueno, al estarlo viendo, sí se siente como chinita la piel, ¿no? Y va a salir, ¿no? Se va a presentar alguien. Pero esta persona no es un creyente. Pero el día que esté delante de Dios, y si en este proceso que está vivo no conoce el Evangelio y se arrepiente, él no va a tener excusa de decir: tú sabías quién era yo, tú lo dijiste. A ver, pásenle el video, ¿no? Gabriel, Miguel, quien sea, el del audio. Uno del audio glorificado, ¿no?
Pásale el video, ¿no? Mira, todas las verdades, porque son verdades bíblicas acerca de Cristo, ¿sí o no? Tú dijiste todo eso, es decir, me conocías, sabías de mí. Fue como aquellos que decían, pues es un profeta, ¿no? Unos dicen que es Elías, uno más de ellos. ¿Quién es Jesús, hermanos? ¿Quién es Jesús? La respuesta a esta pregunta determina nuestro destino. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:18 dice, el que en él cree, no el que tiene información de Jesús, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, en la iglesia, que es el campo que nos compete, hay muchos que saben quién es Jesús, ¿no? Hay muchos que saben. Digo, por lo menos mínimamente deberíamos tener algo de información. Pero una cosa es saber quién es Jesús y otra cosa es darle lugar que Él tiene en la iglesia. Incluso nuestros hijos saben quién es Jesús porque han recibido instrucción bíblica durante muchos años. Pero a veces nosotros, hermanos, somos los responsables de que nuestros hijos no le den el lugar que Jesús tiene en sus vidas porque nosotros no se lo damos tampoco. Podemos ser unos apologetas pesados, ¿no? Defender la doctrina, pero al mismo tiempo podríamos estar negando su gobierno en nuestras vidas, su señorío, porque Él es Salvador, pero también es Señor. Entonces, podríamos quedar como ese hombre, el presentador, un gran discurso, ¿no? Que se le pone la piel chinita a las personas, pero sin señorío, sin gobierno. Cristo es Salvador y Él aún dice, ¿no? Aunque Él no está aquí en la tierra, Él está a la diestra del Padre, pero Él sigue diciendo, vengan a mí los que están cansados, los que estén cargados, arrepiéntanse, no crean en el Evangelio. Pero es también Señor. Y decir, hermanos, que confesar a Cristo como nuestro Salvador también implica que Él va a ser nuestro Señor. Y estas frases, aunque usted pueda darse cuenta que se están repitiendo, hermanos, esto es toda la vida del creyente, porque vivimos y se nos olvida, ¿no? De un día para otro, y como decía José Luis, si la casa es nuestra, podemos entrar a todos lados, ¿no? A todos los rincones de la casa. Si decimos que Jesús es el Señor, Él es el dueño de la casa. Él debería de poder entrar a todos los rincones de la casa, ¿sí o no? Bueno, la cuestión es que reservamos cosas para nosotros. Señor, sí, gobierna esta parte de mi vida, pero esta todavía no. Esta es mía, ¿no? Mi cuartito de las inmundicias, esa puerta no la abras, ¿no? Bueno, para ver más de cerca, ¿no? Lo que el Señor inspira, ¿no? El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Vamos a ir al versículo 18 del capítulo 1, y es precisamente esto, hermanos. El apóstol Pablo le va a decir a los colosenses quién es Cristo para ellos. Él ya explicó en relación a la creación, ¿recuerda? Versículos 15 al 17. De hecho, vamos a leer desde el 15, por favor. Dice así, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
18, que es el pasaje de esta tarde. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oramos. Amado Dios, te doy tantas gracias esta tarde por tu bendición de permitirnos estar aquí, Señor, sentados en este auditorio para escuchar tu palabra. Señor, para que seas tú quien nos hable esta mañana, que a través de la predicación de la palabra puedas poner en nuestro corazón todas aquellas cosas y ordenarlas de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tus mandamientos, que nosotros podamos caminar en ellos, Señor, con gozo, con alegría, entregándote, Señor, cada día nuestras vidas, poniéndonos a cuentas contigo cada día, Señor, para que tú seas el que gobierne nosotros en todo. Lo necesitamos más de lo que pensamos. Gracias, Señor. Amén. Y bueno, pues vamos a ir de lleno al versículo 18, por favor. Y lo que está pasando, hermanos, en estos versículos 18 al 20, estos 3 versículos, es que el apóstol Pablo les está haciendo un recordatorio a la iglesia de la preeminencia que él tiene en su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces él va a recordar esto a la iglesia, y dentro de este recordatorio él va a tratar con ciertas doctrinas, ciertas herejías. ¿Recuerda lo que le comenté acerca de la herejía colosense? Bueno, él va a tratar con esos asuntos mientras va hablándoles a los hermanos. Y versículo 18 dice que acerca de él, ¿recuerda? Él no es otro, sino él mismo. Dice que él es la cabeza del cuerpo. Y no es la primera vez que el apóstol Pablo usa esta expresión para referirse al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, y también a Cristo como la cabeza del cuerpo. En Romanos 12, del 4 al 5, dice: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, es decir, se está refiriendo a la iglesia. Dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y otro texto donde el apóstol Pablo desarrolla este concepto de la iglesia como el cuerpo de Cristo es en 1 Corintios 12, 26. Dice, de manera que si un miembro padece, dice, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Dice, y miembros cada uno en particular. Entonces, digo esto, hermanos, para ver a la luz de las Escrituras, porque recuerde que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Entonces, la iglesia, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pero la cabeza es Cristo. Él es el que dirige, ¿no? La iglesia, hermanos, no puede operar sin Cristo. ¿Alguna vez han visto a una gallina que le cortaron la cabeza? ¿La han visto los que son de rancho? ¿No? ¿Y qué pasa con la gallina? Pues sí anda poquito, ¿no? Hay unos cuantos metros, pero finalmente pues se muere, ¿no? Bueno, la iglesia no puede operar sin su cabeza. Y lamentablemente muchas iglesias, como decíamos en la enseñanza hace unas semanas, muchas congregaciones van sobre su visión, sobre su proyecto, sobre sus planes, sobre sus metas, y Cristo está afuera de la puerta y Él está tocando la puerta, ¿no? Entonces la iglesia no puede operar sin Cristo. ¿Por qué? Porque la cabeza es de donde vienen los nutrientes. Si pensamos en la metáfora del cuerpo, ¿por dónde entran los nutrientes, no?
La boca está en la cabeza. La cabeza es la que da dirección, ¿sí o no? Entonces nosotros deberíamos en nuestras vidas y como iglesia orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué deseas que hagamos en esto? Y nosotros lo hacemos, hermanos. ¿Qué deseas, no? Que los que están en la alabanza, ellos deberían siempre estar consultando y orando al Señor en cuanto a los cantos que se van a ejecutar, porque al final son para Él, ¿no? No solo la nutre, no solo le da dirección, sino que Cristo, hermanos, sostiene a su iglesia. Entonces, ¿qué pasa con aquellos lugares donde evidentemente es un falso Cristo y se predica un evangelio que no está en las Escrituras? ¿Y por qué están abiertos esos lugares? ¿Se ha preguntado? Porque no es la iglesia de Cristo, es la iglesia del fulano de tal, ¿no? Y él la sostiene a base de engaños, probablemente. Pero la verdadera iglesia, la iglesia que se refleja desde las Escrituras, está nutrida, recibe dirección y es sostenida por Cristo. Ahí mismo en Colosenses capítulo 2, vaya ahí por favor, denle adelante una hoja. Colosenses 2, versículos 18 y 19. Dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal. 19, y no haciéndose de la cabeza, es decir, no tomándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ciertamente los pastores en las congregaciones, y en esta no es la excepción, somos responsables de enseñar la palabra principalmente enseñar, estudiar para presentar un mensaje claro, ¿sí? Un mensaje bíblico, obviamente, ¿verdad? Pero nosotros no somos responsables del crecimiento del cuerpo, de la iglesia. Colaboramos con el Señor para eso. Dice que la escritura se me fue esa palabra, ayudamos a la novia cuando se está preparando, ¿no? Para adornar, ¿no? Adornamos, ¿no? Con la doctrina. Pero el responsable del crecimiento de la iglesia es Cristo. Aquí lo dice, ¿no? Colosenses. Es Cristo. Entonces, si nosotros hiciéramos una evaluación personal, hermanos, en el último año he crecido, y usted encuentra que ya no me enojo tan fácil por las cosas que me enojaba hace un año, ¿no? Que ya no reniego por aquellas cosas por las que renegaba hace un año. Ya me piden algo y lo hago como nuestros hijos, ¿no? Cuando les pedimos, fulanito, ven, ahí voy. O te dice esa famosa frase que nunca llega, ahorita. ¿La han sufrido, papás? Ahorita. Y habría que buscar el diccionario qué significa ahorita, ¿no? Porque para mí es ya, pero parece que ahorita tiene un proceso, un lapso de tiempo, puede ser de 2 horas a infinito, ¿no? Que no pase. Pero si hemos crecido en esas cosas, bueno, ha sido porque Cristo ha obrado en nuestras vidas y es el que le ha dado el crecimiento a la iglesia. ¿Por qué? Porque Él es quien la nutre, Él es, ¿sí?, quien la da dirección y Él es quien la sostiene. No son los pastores. Entonces, cuando usted, por supuesto que estamos disponibles para atender una situación que usted esté aconteciendo, pero primero deberíamos de doblar rodillas y de presentarnos a Dios y a Cristo y exponer, Señor, me está doliendo esto, ¿no? Me está doliendo el dedo, la uña, el dedo chiquito, para no decir un problema, ¿no? Para no atinarle algo. Pero debemos recurrir a Él porque Él es nuestra cabeza, Él es quien nos sostiene. Y bueno, están sus colaboradores, quienes
amablemente y con mucho gusto podemos servirles, ¿no? Bien, a este punto está bien. Bien. También dice el recordatorio acerca de la preeminencia de Cristo a esta iglesia. La segunda palabra que viene en el versículo 18 es que Él es el principio. Ya dijo que Él es la cabeza del cuerpo, pero también dice que Él es el principio. Recuerda, estamos hablando de la iglesia, de su cuerpo. ¿Y qué es esto que Él es el principio? Básicamente, que Él es el creador de la iglesia. Cristo es quien dio origen a la iglesia. Algunos sostienen que la iglesia ya estaba en el Antiguo Testamento. Dice, y allá si tú vas a unos versos en Éxodo, en Deuteronomio, vas a dar cuenta que se habla acerca de la congregación de los hijos de Israel. Pero pues ese es como aquel que dijo, hablando acerca de, lo voy a descomponer, amor, pero ni modo, ahí luego me ayudas, ¿no? Que dice la Biblia que somos sal de la tierra, ¿no? ¿Sí o no dice eso? Y que también le dijo a Abraham, le dijo, sal de la tierra, ¿no? ¿Sí me explico? Los que no entendieron al final le preguntan a mi esposo, porque luego es la que arregla ese tipo de comentarios. Pero no significa que la iglesia era que el Israel era la iglesia ya en ese tiempo. No, la iglesia tiene su origen en Cristo. Mateo 16, 18 dice así, y yo también te digo, es la misma conversación que tenía al principio, ¿se acuerdan? ¿Quién dicen que soy yo, no? Y viene y Pedro hace una confesión, y bueno, Jesús contesta después de todo eso, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. ¿Sí? Es un verbo que está en futuro, ¿verdad, hermana? Edificaré mi iglesia. No, que ya fue edificada, sino Él va a edificar la iglesia a partir de su obra en la cruz y en la resurrección y su sello en Pentecostés, Hechos 2. Y vemos el nacimiento de la iglesia. Entonces, en ese sentido, ¿quién es el primer miembro de la iglesia? Cristo, ¿no? La cabeza fue primero, después vino el cuerpo, ¿no? Y se han ido agregando durante 2000 años, hermanos, y la declaración de Cristo de que las puertas del Hades no prevalecerán, podemos confirmarla que 2000 años después, 2025 si usted quiere, la iglesia sigue y aquí está sentada escuchando la palabra de Dios. ¿Porque somos obedientes? ¿Porque somos buenas personas? No, porque Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán, porque Él guarda su iglesia, ¿no? Pero esto debemos de concluir, hermanos, es que la iglesia entonces no puede sobrevivir sin Cristo. Entonces Él debe tener la preeminencia en la iglesia, ¿sí o no? Bien, pero ahorita vamos a ir para allá. La tercera palabra que usa para dar la posición a Cristo dentro de la iglesia es que Él es el primogénito de entre los muertos. Si regresa ahí al versículo 18 de Colosenses, Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Y qué significa esto? Lo vimos creo que la semana pasada, tocamos algo rápido, pero es que Él es el primero en resucitar. Dice, no hermano, pero resucitó Lázaro y también el hijo de la viuda, ¿verdad? Y otras resurrecciones que hubieron en el Antiguo Testamento, pero ellos volvieron a morir. Resucitaron para morir otra vez, ¿no? Cristo, Él resucitó para un cuerpo glorificado, para un cuerpo inmortal. Entonces, en ese sentido, Él es el primogénito, Él es el primero, ¿no? Entonces, Romanos 6, 8 al 9, dice así, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y lo que nos dice Colosenses y lo que le está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, es que sí, ustedes van a morir, pero Él es el primogénito de los muertos, Él es la primicia. ¿Sí? Así como Él murió y resucitó, ustedes también van a resucitar un día para un cuerpo inmortal, que ya no va a tener achaques, que ya no le va a doler la rodilla, ¿no? Que ya no le va a doler la cabeza. Gloria a Dios, ¿no? Todos esos me duelen a mí. En Él tenemos esa esperanza y también que el hecho de que Él sea el primogénito de los muertos, hermanos,
trae beneficios a nosotros y probablemente, no sé, quizás podamos nosotros ver, ¿no?, con estos ojos los sepulcros abrirse. Eso va a ser muy, no sé, ¿no?, inexplicable. Pero eso es un beneficio de que Él sea el primogénito de los muertos, que podamos ver y que algunos van a resucitar, ¿no?, y que la iglesia va a ser levantada a una vida inmortal. Y el apóstol Pablo le dice lo mismo a los tesalonicenses. ¿Recuerdan? Capítulo 4, si no mal recuerdo, los hermanos en Tesalónica estaban tristes porque Cristo no venía y algunos ya habían muerto. Y estaban tristes porque, bueno, pues nosotros estamos vivos, todavía tenemos chance de que venga y nos lleve con Él, pero los que ya se murieron y eran piadosos, tranquilos, ellos serán levantados, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Porque Él es el primogénito entre los muertos, ¿no? Porque Él tiene la primicia. Y cierro con este último pasaje, Hebreos 2:10. Dice así, Hebreos 2:10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces es una promesa que Él va a llevar muchos hijos a la gloria. ¿De qué forma? Pues algunos transformándolos, ¿no?, los que estén vivos, pero la gran mayoría levantándolos de entre los muertos, ¿no? Para los griegos eso era algo, ahí le pararon el carro a Pablo cuando habló de la resurrección. No, ya, sabes que Pablo ya estuvo, ¿no? Ibas bien, pero ¿cómo que los muertos se levantan? O sea, ni en la mitología griega lo contemplamos, ¿no? Creo que sí, pero ahí dijeron, no, ya no queremos escucharte. Pero es una realidad, hermanos, ¿no? Es una realidad. Y el hecho de que, no sé si recuerdan que cuando, algunos de los evangelios dicen que cuando Jesús resucitó, resucitaron otros también. Pero no para glorificación, sino también volvieron a dormir, ¿no? Volvieron a morir, pero como primicias, ¿no? Como una muestra de así como a ellos les aconteció, tranquilos, si tienen que dormir. Algunos de nosotros, y como les dije la semana pasada, aquí no, aguanten tantito, ¿no? Dense un codazo, así, dame un codazo, si ves que digo sí al pastor, ¿no? Dame un codazo, ¿no? Vamos a dormir, ¿no? Y tenemos esperanza de que vamos a ser levantados. ¿Por qué? Porque Cristo es el primogénito de entre los muertos. Esa es una declaración que el apóstol Pablo le está recordando a esta iglesia, ¿no? Y la cuarta palabra que usa en este versículo 18, es que Cristo tiene la preeminencia en la iglesia. Y una de las marcas, hermanos, una de las características de un creyente, yo he resuelto, luego usamos esta expresión, él sí es un verdadero cristiano, pero un cristiano es un cristiano, ¿no? O sea, no deberíamos de decir, él sí es un verdadero cuando, entonces, ¿qué onda, no? Un cristiano se entiende que es un verdadero creyente, pero si usted lo quiere usar está bien, ¿no? Las marcas de un creyente es que busca que Cristo tenga toda la preeminencia en su vida. ¿En qué formas? Como lo decía hace un momento, toda la casa es de Él. No tiene cuartos ocultos, o ¿sabes qué? No, allá ¿cómo se llama el que está abajo? ¿Al sótano? Ahí no vayas, Jesús, porque ¿no? Yo ni entro, ¿no? Yo tampoco entro ahí. No, Él puede, no, Él tiene la preeminencia. Y los cristianos buscamos cada vez porque nos damos cuenta, nos vemos en el espejo y decimos, Señor, no me he dado cuenta de esto. Por favor, gobierna. Por favor, ayúdame. ¿Sí? Por favor, toma el control de esta parte de mi vida, porque si yo lo sigo, lo voy a ahorcar, ¿no? Porque si yo sigo tomándolo, no me va a ir bien, no voy a terminar bien. Tú toma el control de mi vida, ¿no? Entonces, es una marca de aquel creyente que está buscando todas las formas de que Cristo tenga la preeminencia en su vida.
No hay áreas que son soberanas. Ahora que se habla tanto de soberanía, ¿no? Que el país vecino quiere intervenir en cosas. No, es que somos soberanos. Bueno, para Cristo no somos soberanos. O Él gobierna nuestras vidas o no la gobierna, ¿no? La ecuación es simple, ¿no? Entonces, nosotros, hermanos, pudiéramos tener claro todos los versículos que comprenden desde el 15, que hablan acerca de su gobierno en la creación, de que en Él fueron creadas todas las cosas, que en Él subsisten todas las cosas, ¿no? Que en Él continúan existiendo todas las cosas. Pudiéramos tener esa información, creerlo y sí, citarlo de memoria, pero ¿qué cree? Que también los demonios tienen ese grado de fe, por llamarlo así, ¿no? Entonces no significa nada el tener eso claro. No significa nada, pero que Cristo sea Salvador, gloria a Dios, pero Él tiene que gobernar, Él tiene que ser Señor en nuestras vidas, ¿no? Y probablemente sí, hermano, ya lo dijiste, no debemos olvidarlo, hermanos. Porque yo voy a hablar de mí, ¿no? Yo a veces estoy probando un mensaje y el primero que el Señor le da es a mí. Y bueno, pido perdón si hay que hacerlo, pero a veces cuando ya termino de predicar y voy a salir y ya que se siente el estrés que ya, ¿no? Tengo la tendencia de que se me olvide incluso lo que el Señor trató conmigo, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que estar recordando. El Señor, Él tiene la primacía en mi vida, Él gobierna mi vida, ¿no? Y cuando llegan esas cosas en las que es que yo no quiero soltar esto, voy a la palabra, Él tiene la primacía, ¿no? Y te hablas a ti mismo, aquí está, ¿no? Él gobierna. Entonces, tener la teoría de que Cristo es gobernante no basta, ¿no? Tenemos que llevarlo a la práctica. Hermanos, en cuanto a este punto, hay pastores y hay predicadores que usurpan el lugar de Cristo, que toman el lugar de la preeminencia en la iglesia y actúan como soberanos, ¿no? Actúan como soberanos y sí hablan de Cristo y ahí como que le untan poquito Cristo a sus predicaciones y a veces ni eso, ¿no? Y a veces ni eso, pero usurpan el lugar de Él, ¿no? Toman ese lugar de Él, incluso a veces. Fíjense, yo he estado en lugares que consideraría que son lugares donde se predica la sana doctrina, ¿no? Donde el título de la conferencia llega a ser como Jesucristo el inigualable, y el tema central de la conferencia es Jesucristo, su obra. Y yo he estado ahí y he escuchado a personas que dicen, ahorita va a predicar tal predicador, ¿no? Por el que vine. O sea, pues no, o sea, no tacha, ¿no? No estás entendiendo nada. Esa persona, que ni te conoce, por cierto, ¿no? Tú le estás dando el lugar de Cristo. Y a veces el máximo trofeo de eso es tomarte una foto, ¿no? Y ya tengo mi foto con fulano, ¿verdad? Toman y usurpan el lugar de Cristo. Otros, llenos de gracia, es decir, de chistes, solamente entretienen a la congregación, pero no es nutrida la congregación. Y viene un problema en una familia y son derrumbados, y viene una situación, un matrimonio y son derrumbados, ¿no? Con los hijos y son derrumbados. ¿Por qué? Porque no están nutridos, porque no tienen la dirección de Cristo, porque ¿quién los sostiene? El usurpador, ¿no? O la usurpadora. Y ahí ya balconé algunos. Hermanos, debemos tener cuidado como creyentes de dar el honor a los siervos en lugar de dárselo a Jesús. El honor le pertenece a Él. Él es el gobernante de la iglesia. Él tiene la primacía en la iglesia. ¿Ok? Entonces, ese fue el primer recordatorio, versículo 18 del apóstol Pablo hacia la iglesia de los Colosenses. Ubíquense, ¿no? Ubíquense.
Este es Cristo, es la posición que ocupa entre ustedes. El segundo recordatorio es acerca, versículo 19, acerca de la plenitud de Cristo. Y dice el versículo 19, regresa ahí por favor si salió. Dice así: porque agradó al Padre. Y note si en sus Biblias tal vez esa palabra al Padre está en cursiva. Probablemente en alguna de sus Biblias está en cursiva. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. La Biblia textual, la que traduce literalmente como está en el griego, lo traduce de esta manera. Dice, por cuanto agradó, y no está la palabra Padre, por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud. Y algunos eruditos sugieren que plenitud es el sujeto del verbo agradar. ¿Sí me explico? Porque si nosotros lo leemos en la versión que dice el Padre, nos vamos a dar cuenta que el sujeto de este texto, de esta oración, es el Padre, y a Él le agrada, ¿no?, que en Jesús habite toda la plenitud. Pero en esta versión, en el original, bueno, en la versión original, no está Padre. Entonces se lee así, ¿no? Se lee como por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud. ¿Y quién es el sujeto? Ahí. ¿A quién le agradó? ¿A la plenitud? Bueno, la plenitud, aunque es la esencia y la naturaleza de Dios, porque lo va a explicar, ¿no?, en el capítulo 2, pues es algo inanimado, llega a ser algo inanimado, no es una persona como lo es el Padre. Pero si nosotros, hermanos, leemos vamos al versículo 12, ahí regresa un poquito en Colosenses. Me movió aquí el viento. El versículo 1:12 dice, dando gracias ¿a quién? Al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Versículo 3 dice, porque Él nos libró, ¿quién es Él? El Padre, del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y luego ya el 15 empieza a describir a Cristo, ¿no? A Cristo como el creador y todo lo que ya hablamos. Pero luego llega este versículo 19 y es como que retoma otra vez, ¿no?, la obra del Padre. Y es que dice, por cuanto, aunque no esté la palabra Padre, podemos entender que es Él a quien le agrada que Cristo habite la plenitud. Ahora, en el contexto del Nuevo Testamento, por ejemplo, Mateo 3:17, encontramos que Jesús siempre agradó al Padre. Él siempre buscó hacer su voluntad y agradarlo. Y en Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no?, en quien me agrado. Y luego ahí mismo Mateo, pero versículo 17:5, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Y es curioso, hermanos, porque en Mateo 3:17 Jesús inicia su ministerio. ¿Cuándo sucede esto? Que se oye esa voz desde el cielo, cuando Él es bautizado, ¿no? Entonces ahí inicia su ministerio, y en Mateo 17:5 Él está ascendiendo. Él finalizó su ministerio, y lo que nos dicen estos dos textos, poniéndolos así en paralelo, es que Cristo siempre hizo la voluntad del Padre, y Él siempre lo agradó, y el Padre siempre correspondió diciendo, Él me agrada, ¿no? Ha hecho lo que me agrada, en Él encuentro complacencia. Entonces, teniendo ese contexto, regresando a Colosenses, podemos entender que sí, que al Padre le agrada, que puede ser, ¿no?, que entre ahí, que sea el Padre la palabra, aunque falta, a Él sea a quien le agrade, que en Cristo habite toda la plenitud. Pero luego el siguiente versículo, que es el versículo 20,
Ahorita regresamos al 19, nada más para aterrizar esto. En el versículo 20 dice, y por medio de él, que es Cristo, reconciliar todas las cosas consigo. Si el sujeto fuera plenitud, Cristo reconciliaría todas las cosas con la plenitud, ¿se fija? Pero no, somos reconciliados ¿con quién? Con el Padre. Cristo hizo la obra de expiación para ser aceptos ¿a quién? Al Padre, ¿no? Entonces, aunque en el original no esté la palabra, se entiende que es Él a quien se refiere, ¿ok? Entonces, bueno, y eso fue un aspecto corto técnico nada más y ya regresamos al versículo 19. Esta plenitud, ¿qué es la plenitud? Básicamente el estado de tenerlo todo. Hablando acerca de Cristo, Él es pleno, Él está completo de la esencia y de la naturaleza de Dios. ¿Sí? No hay ninguna parte de la esencia y de la naturaleza de Dios que haya quedado fuera de Cristo. Todo está en Él y entró en Él. Y se hizo carne. Ahora, esta palabra plenitud era una palabra, es la palabra griega pleroma. Y esta palabra la usaban los herejes para decir que la esencia de Dios y la naturaleza de Dios se había depositado en muchos seres angelicales, y que había que escalar, ¿no?, para comunicarse y para poder obtener, ¿no? Entonces lo que el apóstol Pablo está haciendo es, déjense de cosas. Cristo es el pleroma. En Él está la plenitud. No hay otros seres con los que comparta su plenitud y la esencia de Dios, ¿no? Entonces, por un lado, nos habla acerca de su deidad, ¿no? Confirma su deidad, pero también que Él es la plenitud de Dios. Y Colosenses 2, 8 y 9 dice así, nuevamente, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, dice, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, el pleroma del que hablaban los gnósticos tempranos habita totalmente en Cristo. Entonces, el punto del apóstol Pablo es demostrar que Jesús es Dios y que también es nuestro Salvador y que es completamente hombre, pero que es completamente Dios. ¿Ok? Entonces, siendo así, hermanos, nosotros nos debemos completamente a Él. Es decir, porque en Él habita toda la plenitud. No hay otros seres a los que nosotros podamos acudir. De verdad yo no entiendo a muchos cristianos que están buscando ángeles y cosas de esas, ¿no? No conozco a ninguno, pero sé. Y si lo conociera, a lo mejor no iba a querer ser mi amigo, ¿no? Porque le iba a tener que decir, esto es una herejía, hermano, ¿no? Pero bueno. Colosenses 2:10, versículo que sigue, dice ahí, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, siendo Jesús la plenitud, teniendo Jesús toda la esencia y naturaleza de Dios, no necesitamos ir a ningún otro lado para pedirle, para obtener las cosas que necesitamos para la vida. Tú necesitas amor para amar a tus hijos, para amar a tu esposa, para tus compañeros difíciles de trabajo insoportables. ¿Necesitas amor? Cristo es la fuente. ¿Necesitas conocimiento? ¿Necesitas sabiduría? ¿Necesitas poder? Cristo es la fuente. No hay otro. ¿Por qué? Porque Él es el pleroma. Porque en Él está completo la esencia de Dios. Le pedimos a Dios, ¿no? Y muchos incluso buscan intermediarios para pedirle favores a Dios. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Entonces, nuevamente, la iglesia toma su vida y toma todas estas virtudes de Cristo, ¿no? No aparte de Él. Por lo tanto, hermanos, no podemos dejar de buscarlo diariamente. No podemos dejar de tener contacto con Cristo diariamente. ¿En qué forma?
mística, no, estoy hablando de ir a su palabra. Él es el Logos, ¿no? Esa es la palabra de Dios, el Logos escrito. Entonces, si nosotros queremos crecer en todas esas cosas y muchas otras cosas que sé que estamos necesitados, podemos ir a su palabra, ¿no? Y Él nos va a dar y llenar. Versículo 20 del capítulo 1, ya vamos casi para el final. El apóstol Pablo recuerda a los colosenses, a la iglesia, que Cristo es el propósito, que Él es el final de todas las cosas que ya dijo anteriormente. Hay un propósito de todo eso. Dice el versículo 20, dice, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, con el Padre, como dijimos, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, dice, y por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y número 1, lo que nos sale este versículo, es que Él reconcilió consigo las cosas. Ahora, es interesante porque el verso dice, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, no dice que Él va a reconciliarse. Le explico esto. Él no falló, hermanos. El que falló es el que tiene que reconciliarse. Nosotros nos rebelamos. Piensa en Adán. Él falló, ¿no? Él desobedeció a Dios. ¿Y qué hizo Adán? Cuando desobedeció y pecó, se escondió, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Dios tuvo la iniciativa, ¿no? Y Él le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Buscando una confesión. Reconcíliate. Pero no lo hizo. ¿Se da cuenta? Pero la iniciativa fue Dios, ¿no? Y bueno, toda la historia la conocen. Él culpó a alguien más. Y eso hasta la fecha, ¿verdad? Somos así. Pero Él es el que tiene la iniciativa, ¿sí? Desde Edén, hermanos, hasta la cruz, ¿sí? Dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando ellos sabían, cuando ellos tenían las escrituras que anunciaban con lujo de detalle cuándo iba a venir el Salvador. Y no lo recibieron, pero fue su iniciativa desde antes de los tiempos, desde antes de la creación, que Él iba a reconciliar consigo todas las cosas. Es decir, Él tiene las manos abiertas y dice, ven, arrepiéntete, cree en el Evangelio. ¿No? Entonces, ¿para qué? Para hacer la paz, ¿no? Para hacer la paz con los hombres. Ahora, hermanos, importante, no es un estudio detallado de cada verso, estamos predicando la carta completa, pero un punto importante en este versículo es que Él hizo un tratado de paz, que fue su iniciativa. La cuestión es que Dios no puede perdonar a las personas solamente porque Él es bueno y porque Él es amor, aunque Él es bueno y es amor, pero también es justo y es santo. Entonces Él no podía nada más decir, ok, a partir de mañana todos quedan perdonados. No, pues eso es una herejía. Eso se llama universalismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer la paz con nosotros, los que nos habíamos revelado, era necesario la expiación de los pecados. Es decir, por eso dice el texto, por medio, dice, habiendo hecho la paz, si hubo un pacto de paz, es decir, vamos a hacer las paces, yo tengo la iniciativa, pero este pacto, como enseñaba José Luis en la mañana, ¿no? Lo que es Pascua, ¿no? Lo que es el nuevo pacto del que habla Marcos, es que es por medio de la sangre de su cruz, ¿no? La expiación de los pecados. Este pacto queda sellado con sangre. El perdón del pecador, para obtener esa paz, requería de la muerte de un inocente, ¿sí? De alguien que fuera perfecto, el cordero sin mancha, ¿no? Y que tenía que ser Dios. Oye, eso, ¿cómo es? No sé, pero pasó y gozamos de este pacto, ¿no? De esta paz que se logró por medio de la sangre de su cruz, ¿no? Y vemos que también en el contexto de las Escrituras es que la creación está esperando, ¿no?
ser redimida. También cuando los hijos sean levantados y se hagan cielos nuevos y tierra nueva. Entonces en Cristo Él reconcilia todas las cosas consigo, ¿no? Aquellos a los que Él ha llamado y los que ponen su confianza en Él, como vimos en Juan 3:38 y 3:17, ¿sí? A los que creen, pero también la creación va a ser redimida. ¿Cómo? ¿Sabe cómo es? No sé, pero la Biblia lo dice, ¿no? Que va a ser redimida. Entonces, pues, de todo lo que vimos, hermanos, desde el versículo 15, todo el gobierno de Cristo, como les decía, los detalles más pequeños, como que Él gobierna en el núcleo de un átomo, todo tiene su propósito y todo eso lo hace, ¿para qué? Para que al final nosotros nos reconciliemos con Él, para lograr esa paz. Pero Él tiene que gobernar todo, ¿se fija? Si Él no gobierna una parte del universo, su sacrificio ya no funciona. Él tiene que gobernar todas las cosas, ¿sí? Para que Él pueda redimir todas las cosas y a todos los que creen. ¿Ok? Entonces, pues, vamos a las conclusiones, por favor. Y yo le decía al principio, ¿no? Y hacía esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es? El apóstol Pablo lo tenía muy claro. ¿Sabe? Él, en su primer juicio, cuando fue llevado a Roma, él quedó libre, ¿recuerda? Él quedó libre y siguió predicando, pero en su segundo juicio, él ya no quedó libre. De hecho, fue condenado, ¿no? a la muerte. Y bueno, los eruditos dicen que a la decapitación. ¿Y sabe cuál fue el crimen? Decir que había otro rey. El apóstol Pablo es quien más nos dice en las Escrituras que estamos seguros en Cristo, que Él es nuestro Salvador. Y de una forma y de otra, y el Evangelio nos habla por la locura del Evangelio, y en Romanos es una cátedra acerca de la salvación y de la obra de Cristo, ¿no? Entonces el apóstol Pablo nos enseña que Cristo es el Salvador, que Él es el Cordero, pero también nos enseña que Él es el Señor. Y Él murió y dio su vida porque Él confesó delante del gobernador más poderoso de la tierra en ese momento: lo siento, hay otro rey, hay otro Señor. Porque recuerden que los emperadores decían: yo soy el Señor, yo soy el que decide si tú vives hoy o no, si tú comes o no, yo soy quien lo decide. No, lo siento, hay otro más poderoso, ¿no? Y bueno, Dios, eso significa, hermanos, que Jesús sea nuestro Señor. Estar dispuesto a entregar nuestra vida, ¿no? Estar dispuesto a crucificar al viejo hombre cada día. A estar dispuestos a ponerlo en una cruz y mantenerlo ahí, al viejo hombre, para que el nuevo hombre pueda ir creciendo, ¿no? Conforme a la imagen de Cristo, a su estatura, como nos enseñan las Escrituras. Pero si Él no es nuestro Señor, significa que entonces hay otro, porque alguien tiene que gobernar, ¿no? Entonces nosotros nos gobernamos a nosotros mismos y habremos fracasado, hermanos. Habremos fracasado si nosotros no avanzamos en nuestra vida cristiana entregándole a Cristo todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas. Yo sé que hay áreas difíciles, ¿no? Para algunos son fáciles, para otros son difíciles, pero hay áreas difíciles. Yo solo quiero leer, para terminar, 2 de Timoteo 4:16. Acompáñame, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 16 al 18. Y es el mismo apóstol Pablo, ¿no? Diciendo esto que le comentaba hace un momento. ¿Listos? Dice así: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Dice: no les sea tomado en cuenta. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación, dice, y que todos los gentiles oyesen.
Dice, así fui librado de la boca del león. Y otra vez, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alguien que reconoce el señorío de Cristo en su vida, alguien que sabe quién es Jesús en su vida, con todos los puntos y comas, está dispuesto a entregar su cabeza, hermano. Y interprétalo de la forma que lo tenga que interpretar en su vida, ¿no? Está dispuesto a ser dirigido, a ser nutrido y ser sostenido por Cristo. Amén. Entonces, pues, el apóstol Pablo lo tenía claro. Él partió con el Señor, ¿no? Con Él, entregó su vida, pero Él tenía una esperanza, que Él lo preservará para su reino celestial, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si alguien va a morir, ¿no? Por decir que Jesús es su Señor, pero bueno, entiendo por las Escrituras que en este mundo padeceremos a causa de Él, ¿no? En la forma y en las formas que tal vez cada uno lo esté viviendo, ¿sí? Entonces, pues, confiemos que Él nos va a nutrir, que Él nos va a gobernar bien y que Él nos va a sostener. Amén. Entonces, se pone de pie y oramos, por favor.